Buenos días, yo soy Margaret Cárdenas y junto a mi compañera Karen Michel vamos a hablar sobre nuestro tema asignado, que es el catastro multipropósito, el ordenamiento territorial y las políticas públicas pues orientadas a donde vamos a realizar la salida a campo, que es en el norte del Tolima y más específicamente en Guayabal. Entonces, para hablar sobre esta temática vamos a empezar como por las definiciones. Entonces, la primera definición que vamos a dar es de qué es el espacio geográfico. Eh, el espacio geográfico, a grosso modo, es el entorno físico que refleja la transformación humana del medio. Con entorno físico, básicamente, pues nos queremos referir a que es un entorno dinámico que se moldea según las comunidades que lo habitan, que son las que lo transforman, y pues lo hacen según sus necesidades y objetivos. Por lo tanto, pues el espacio geográfico es el resultado de la influencia directa del ser humano sobre pues su propio entorno. Dentro del espacio geográfico también tenemos que el catastro multipropósito y el ordenamiento territorial son bastante importantes, ya que son los que permiten transformar el espacio geográfico de una manera ordenada en función de pues, la sostenibilidad del territorio y su desarrollo. Luego vamos a proceder a hablar sobre el catastro multipropósito. En general, el catastro multipropósito es un registro actualizado de datos que contiene bienes inmuebles, que es de carácter público o privado y que básicamente identifica sus características físicas, jurídicas y económicas, pues para ofrecer una visión más espacial del territorio. Cuando hablamos de catastro multipropósito, primero pues se tiene en cuenta el antes, que era el catastro tradicional, donde básicamente era un registro que estaba orientado a fines fiscales y pues solo se terminaba usando para impuestos. El problema de esto es que como era casi que exclusivamente para fines tributarios, solía presentar problemas frecuentes de desactualización y pues su cobertura muy reducida. En cambio, actualmente lo que se usa pues es el catastro multipropósito, donde además de ser pues un registro actualizado de datos para impuestos, también se utiliza como una herramienta más integral, más amplia, para apoyar la planificación, las políticas públicas y la gestión ambiental. Luego, como tercera definición, vamos a hablar sobre el ordenamiento y la planeación territorial. Bueno, para esto vamos a hablar sobre primero la definición del territorio, que en términos generales pues es un área delimitada geográficamente. Se puede ver pues desde una definición general en la que nos referimos a territorio como el conjunto de áreas que el ser humano puede habitar, donde él puede intervenir en lo que son la litosfera, la hidrosfera, la biosfera, y pues básicamente son esas mismas superficies en las que intervienen, son las que delimitan la base y la superficie del espacio físico al que el humano puede acceder. Luego podemos ver una definición un poco más política, donde pues, se define que el territorio es la porción de la superficie terrestre que pertenece a una nación, región o provincia. Ahora, pues teniendo la definición de territorio, vamos a hablar sobre el ordenamiento territorial. Eh, El ordenamiento territorial básicamente es lo que define cómo se debe desarrollar un municipio. Este pues es una función estatal establecida por la Constitución colombiana y pues básicamente orienta el desarrollo de los municipios de una forma ordenada hacia el cuidado del medio ambiente, la fomentación de la cultura y pues cuidar que tenga un crecimiento económico. Por otro lado, se puede decir que la planeación territorial es también un proceso estatal, pero es un proceso estatal más complementario. Este también organiza el crecimiento económico, el social y el ambiental, pero lo hace de una manera en que, si los diferenciamos, pues el ordenamiento territorial son las directrices político-administrativas que organizan y regulan el espacio, mientras que la planificación territorial es la proposición de acciones y estrategias para ejecutar pues dichas directrices. Y eso pues es mediante proyectos y pues intervenciones más concretas.
Por último, vamos a hablar sobre las políticas públicas. En general, pues podemos decir que la política es el proceso social de toma de decisiones y construcción de legitimidades con el objetivo pues, de transformar propuestas en acciones estatales. ¿Esto a qué se traduce? Pues al momento de hablar de pues, las políticas públicas, podemos ver que se, se desarrollan pues, políticas estatales desde entidades gubernamentales, pues con el objetivo de cumplir objetivos definidos. Dentro de las políticas públicas pues podemos incluir eh, la priorización de la planificación, diseño, ejecución y evaluación de estas y que básicamente pues la idea es que se justifiquen democráticamente. Un ejemplo de esto pues podemos ver la política de producción y consumo sostenible. Básicamente podemos ver que no es una solución directa, sino que es un mecanismo, eh, es más como un puente a establecer mecanismos que modifican los hábitos productivos y de consumo. Ahora, una vez hablando de las definiciones, vamos a hablar sobre un poco de la normativa que también se incluye dentro de las políticas públicas. Entonces, pues para el espacio geográfico a nivel nacional tenemos la Constitución Política de 1991. En esta, pues, los más importantes son el artículo 334, que establece el deber del Estado para intervenir en la organización temporal, el artículo 339, que establece el sistema de planificación. Luego tenemos la Ley 99 de 1993, que crea el Sistema Nacional Ambiental. Luego tenemos el catastro, que lo más importante como para en cuanto a normativa es el documento COMPES 3958 de 2019. En este documento pues se establece la política nacional del catastro multipropósito y también podemos ver el decreto 148 de 2020 donde reglamenta los métodos de levantamiento de información catastral. Por último podemos ver el ordenamiento territorial. En este tenemos la ley 388 que regula la formulación y ejecución de los POT y el decreto 1077 de 2015 que reglamenta los procedimientos del ordenamiento territorial. Ahora vamos a hablar de la metodología. Para la realización de esta investigación se hizo una recolección de datos de carácter cualitativo para realizar un análisis descriptivo y comparativo sobre las condiciones catastrales y pues su impacto en el avance territorial en Guayabal y en los municipios cercanos que seleccionamos, que son Ambalema, Armero, Murillo, Mariquita y Honda. Para esto se revisó una base documental de los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios, se revisó el impacto del catastro multipropósito en ellos y pues las leyes y políticas públicas que se aplican. Más detalladamente, ahora pues vamos a hablar un poco de la metodología a nivel general. Entonces pues para el espacio geográfico, este lo gestionan principalmente pues el IGAC y el DANE. El IGAC lo hace con información cartográfica y del territorio y el DANE con datos socioeconómicos para pues caracterizar la dinámica territorial. Debido a esto pues podemos ver que el IGAC es utiliza datos de carácter más cualitativo y el DANE más cuantitativo, ¿no? Estos datos se integran y básicamente pues son lo que conforman los sistemas de información geográfica para gestionar los riesgos, recursos naturales y las políticas públicas. Ahora hablando del catastro, podemos decir que este está gestionado por el IGAC, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Notariado. El catastro más que todo usa datos también cualitativos y cuantitativos para la localización del territorio o lugar de estudio, el uso del suelo, su valor y pues la titularidad, es decir, a quién pertenece, si es de una entidad pública, privada,
y pues todo ese tipo de cosas. Dentro del catastro se utilizan herramientas de levantamiento planimétrico y sistemas de información geográfica, pues para actualizarlo continuamente. Como ya lo había dicho, pues una norma importante dentro del catastro es la COMPES 3958-2019, que nos permite ver más allá una vista de la interoperabilidad entre el catastro y los registros de propiedad. Es decir, que podemos ver cómo el uso de estos datos, como lo son los de levantamiento planimétrico y sistema de información geográfica, permiten que este sea una herramienta fundamental para la toma de decisiones desde una planificación territorial ordenada y pues con un objetivo más específico. Por último, pues vamos a hablar sobre el ordenamiento territorial. Este pues lo gestiona la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional, la Agencia de Desarrollo Rural y la Secretaría Distrital de Planeación. Para plantear pues la metodología general del ordenamiento territorial, nos basamos en la ley 1454, la cual pues dice que el ordenamiento territorial busca organizar la política y y busca que administrativamente el Estado fomente el desarrollo equilibrado de las regiones. ¿Esto para qué? Para establecer que la gestión de riesgo de desastres es muy importante dentro de los planes de ordenamiento territorial. Esto pues porque tenemos una, un énfasis en Guayabal y pues este énfasis en o esta importancia de la gestión del riesgo pues es para mitigar los impactos de posibles desastres naturales. Para esto pues para definir pues estas metodologías se usan imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y metodologías GPS, sensores remotos y encuestas socioeconómicas. Dentro de nuestro estudio de caso, tenemos la provincia norte del Tolima como una estrategia para el desarrollo regional. La región tiene una gran diversidad ecológica y mucha riqueza, pero a pesar de esto ha enfrentado retos derivados de fenómenos naturales como la tragedia del Nevado del Ruiz en 1985. El análisis de estos municipios nos permite ver cómo el catastro multipropósito y el ordenamiento territorial se están usando como estrategias para prevenir riesgos, ordenar el crecimiento urbano y rural y potenciar sectores económicos. Para potenciar sectores económicos como la agricultura, el turismo y la conservación ambiental. Particularmente en Guayabal, vemos cómo la reconstrucción tras la tragedia ha sido guiada por la necesidad de ordenar el territorio, evitando que se vuelva a construir en zonas de alto riesgo. Para tener un buen ordenamiento territorial es necesario tener herramientas como el catastro multipropósito y las políticas públicas. Esto nos puede indicar quién es el dueño de cada predio, cuál es el uso actual de la tierra y qué características físicas tiene. Además de que también nos puede indicar el valor de cada predio. Puede mejorar la gestión tributaria, permitiendo que se realice un cobro adecuado del impuesto predial. Y en el caso de Guayabal, el catastro multipropósito ha sido clave para saber en qué zonas es seguro construir y cuáles deben mantenerse libres por prevención de el volcán. También se puede impulsar con nuevos proyectos en áreas rurales. Otra de las herramientas son las políticas públicas, las cuales complementan el catastro y el ordenamiento. Entonces, mientras el catastro nos dice cómo es el territorio, las políticas públicas nos ayudan a definir qué queremos hacer con él. En el norte del Tolima, las políticas públicas han servido para impulsar el desarrollo agropecuario sostenible y fomentar el turismo cultural e histórico.
Entonces, las políticas públicas traducen la información territorial en acciones concretas como inversiones de infraestructura. En Guayabal, gracias a estas políticas, no solo se reconstruyó la vida, sino que después de la tragedia se pudo promover un nuevo modelo de crecimiento urbano mucho más seguro. Dentro de los planes de ordenamiento territorial podemos encontrar el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial para municipios grandes como Honda y Mariquita, el EOT, que es un esquema de ordenamiento territorial para municipios pequeños como Ambalema o Murillo, y el PEBOT, que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para municipios medianos. En el caso de Honda, su POT resalta el turismo, historia y cultura. Dentro de sus políticas nacionales, resalta la Política Nacional de Turismo Cultural, la Política de Renovación Urbana y la Política de Conectividad e Infraestructura Regional. Cuenta con 27.000 habitantes y su catastro tiene actualización parcial. En el caso de Mariquita, su POD resalta por fomentar el turismo histórico y ecológico. Dentro de sus políticas públicas más importantes está la Política Nacional de Desarrollo Rural, la Política de Sostenibilidad Ambiental y la Política de Mejoramiento de Centros Poblados. Cuenta con 30.500 habitantes y tiene actividades programadas para el catastro multipropósito. En Ambalema, su EO tiene enfoque de reactivación turística y agrícola y conservación patrimonial. Sus políticas públicas que podemos destacar es la política de protección de patrimonio cultural y la política de agricultura familiar y ruralidad. Ambalema cuenta con 7.000 habitantes y su catastro multipropósito tiene actualización parcial. Murillo tiene EOT enfocado en el desarrollo sostenible de alta montaña y ecoturismo. Dentro de sus políticas públicas, resalta la Política Nacional de Páramos y Ecosistemas de Alta Montaña y la Política de Ecoturismo y Turismo Comunitario. Murillo cuenta con 5.000 habitantes. Guayabal, dentro de su plan de ordenamiento territorial, tiene EOT con enfoques en la reconstrucción y resiliencia en el desarrollo rural sostenible. Sus políticas públicas que podemos resaltar es la política de gestión del riesgo de desastres, la política de vivienda de interés social y la política de reconstrucción de territorios afectados por desastres. Cuenta con 11.500 habitantes y su catastro multipropósito está en proceso de actualización catastral. Un ejemplo concreto de cómo se combinan estas herramientas en el caso de Guayabal. En Guayabal podemos encontrar la manzana cultural de Armero. Este espacio recuerda la tragedia del Nevado del Ruiz y también fomenta la cultura y la educación en la identidad local. Cuenta con biblioteca pública, teatro municipal y talleres. También tiene capacitaciones y actividades comunitarias y está ubicado en el centro de Guayabal con acceso público. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, la manzana cultural es una forma de recuperar el espacio urbano de manera ordenada y significativa. La manzana cultural promueve la memoria histórica y fortalece el tejido social, además de que impulsa el turismo y la memoria en la región. A base de la manzana cultural podemos ver que también se desempeñan talleres o se hacen conmemoraciones a la tragedia sucedida por el Nevado del Ruiz en 1985. Entonces, para concluir, se puede decir que el catastro multipropósito y el ordenamiento territorial son fundamentales para transformar el norte del Tolima en una región con desarrollo sostenible. Y Guayabal es un claro ejemplo de que después de una tragedia se ha podido trabajar en reordenar su territorio y proteger su población de generar de nuevo catástrofes como las que ocurrieron por el Nevado del Ruiz.